Mujer Ejecutiva Televisión siempre nos gusta traer historias de éxito, tener pláticas con personalidades que justamente traigan una historia detrás que impulsen a otras mujeres para lograr sus sueños y tener conciencia de que siempre se puede trabajar para salir adelante. Así que vamos a platicar el día de hoy con Araceli Villanueva León. Bienvenida, Araceli. Ella es CEO de ABL Consultants y además, pues bueno, tienes podcast, nos vas a platicar más adelante de tu libro, pero pues me gustaría saber quién es Araceli, cuál es tu historia de vida. Primero, muchas gracias por haberme invitado. Estoy muy contenta de estar con ustedes. Y bueno, yo nací en la Ciudad de México. Yo soy de aquí. Emigré a Estados Unidos a los 18 años. Mi papá vivió toda la vida en Estados Unidos. Pero antes de irme, viví con mi abuelita en Guanajuato, la mamá de mi mamá. Y ella me enseñó la base de mi éxito. Y yo no lo sabía en ese momento. Yo tenía 11 años. Pero mi papá me mandaba dinero para poder costear mi secundaria y mi abuelita, para no manejar el dinero, me llevó al banco y me abrió una cuenta de ahorros, una de chequeras, y la otra me decía, lo que te quieras gastar en el mes, pues divídelo en 3 partes. Ajá. Y eso fue el principio del éxito que he vivido, porque con ese principio he manejado toda mi vida y todas las finanzas y me han llevado a ser muy exitosa en Estados Unidos. O sea que gracias a mi abuelita, donde quiera que esté en el cielo, que me enseñó las bases para cambiarme y disciplinarme mentalmente, porque yo al ver a los 3 años todo el dinero que había ahorrado entre la cuenta de ahorros, la chequera, y era un CD, entonces me creaba un poquito más de interés. Yo a los 14 años descubrí cómo se podía hacer dinero. Wow. Entonces fue el diferencial en todo lo que yo hice el resto de mi vida, en todas las decisiones que tomé. Y yo creo firmemente que la mejor educación de niños es enseñarles a manejar el dinero. Es lo mejor que podemos hacer. Claro, exacto, porque creo que a esa edad estamos como muy acostumbrados a decir, nos van a dar todo, ¿no? No te preocupas de cuánto cuesta, cómo lo consigo, pero pues este aprendizaje lo tuviste en una edad que también es una edad complicada, ¿no? Pero te administraste. Me supe administrar porque ella me dio el consejo. Yo lo hice por ignorancia. Ajá. Pero a los 14 años, al retirar todo el dinero y ver todo el dinero junto de 3 años, de tanto dinero que no lo gané yo, pero que era mío, sí, me cambió la vida. Y yo empecé a planear el resto de mi vida en el futuro con esas bases. ¿De ahí qué siguió? Ya una vez me fui a Estados Unidos. A la semana de haber llegado a San Francisco, supe cómo tenía que hacerle para hacer riquezas en Estados Unidos. Y fue porque esa educación que tuve en México con mi abuelita me hizo ver todo el panorama de Estados Unidos. Y llegué con mi hermano. Él estaba rentando por 7 años. Cuando llegamos mi hermano y yo, el más pequeño y yo, con él, rentó la casa de al lado con otra parte para poder nosotros vivir ahí, pero el dueño de las 2 casas era una persona y mi hermano era el que rentaba. Entonces, a la semana dije, ya sé cómo hacer dinero en Estados Unidos, y es el dueño de propiedades, que me paguen la renta y yo pueda vivir en una de las propiedades, porque mi hermano, al nosotros vivir en la misma casa, en la segunda casa, nos cobraba a nosotros dinero por persona, mientras él vivía en la mejor parte de la casa, ¿no? Como un piso completo, y dije, eso es lo que yo quiero hacer, pero desde el lado del dueño. Claro. Entonces, a los 2 años de haber llegado a Estados Unidos, había comprado mi primer casa. Me tuve que mudar de San Francisco a Chicago, porque ahí fue donde me di cuenta que yo no podía hacer este sueño en San Francisco. Es muy caro, sí. Una ciudad muy cara. Entonces mi papá vivía en Chicago, le pedí que me ayudara a llegar para allá un mes para quedarnos con él. Encontré un trabajo de noche, o sea, hice muchísimos sacrificios para yo poder, pero yo ya tenía una meta. Lo primero era, ya sabía cómo ahorrar, y había 3 requisitos en Estados Unidos: tener crédito, ahorros y trabajo. Y yo ya aplicaba uno muy, bueno, el crédito no. Tengo un libro, como tú sabes, y un podcast donde explico lo difícil que fue empezar mi crédito, porque eso, pues, sin
tenía mi seguro social, porque mi papá nos había sacado los papeles y todo, por eso llegamos allá, pero no tenía nada, no tenía historial y eso es un poco complicado. Aprendí a hacer el crédito, tuve el trabajo y el requisito de ahorrar era muy fácil para mí, ¿no? Entonces yo hice muchísimas estrategias desde el principio, logré comprar la primera casa y sobre todo que la compré en un lugar donde todavía era pues un barrio que iba a mejorar, sí, que eso fue una de las condiciones que le pedí a mi profesional de bienes raíces. También en aquel tiempo te daban los dueños de las casas dinero para el cierre. Ajá. Te daban dinero para arreglar la casa. Entonces esa propiedad tenía un segundo piso que necesitaba arreglos. Entonces me dieron para comprar la casa, los dueños, y me dieron para arreglar la casa. Y por 5 años viví en esa propiedad gratis. Yo no pagaba nada, cumplí lo que vi con mi hermano, tenía mi propia casa y los inquilinos me pagaban la mensualidad. Y eso fue el principio de 29 propiedades que tuve en Estados Unidos y un montón de estrategias que aprendí con esa primer propiedad, el banco en Estados Unidos y aquí también en México ya se pueden hacer ciertas estrategias así, pero es que tienes que ser muy disciplinado, porque el problema está cuando usas el crédito para endeudarte. Yo usaba el crédito para apalancarme. Entonces, refinanciaba la propiedad cada año, sí, le sacaba la plusvalía, sí, y ese dinero no paga impuestos porque no es ingreso, es un préstamo. Ya. Y podía abrir un negocio, comprar una segunda propiedad y así fui haciendo este modelo, ¿no? Incrementando estrategias fiscales y demás. Y pues así fue como llegué a Estados Unidos y logré en 2 años hacer lo que mi familia propia, que tenía más de 40 años en Estados Unidos, incluido mi papá, nunca habían comprado. Oye, pero esto también habla de que eres una mujer visionaria. Para poder hacer negocios justamente tienes que serlo, ¿no? Y eso fue algo que pues te ayudó y que me imagino que además a la fecha te sigue funcionando. Exactamente, sí. ¿No? Tienes razón, pero yo le acredito y de verdad creo que es la educación financiera que me dio mi abuelita de niña. A mi hijo, yo tengo un hijo, a los 4 años le empecé a enseñar lo que mi abuelita me enseñó a los 11. Y él a sus 21 años tiene más dinero ahorrado que en Estados Unidos 150 millones de americanos no tienen ni siquiera $1,000 ahorrados y viven día a día. Sí. Mi hijo tiene 100 veces esa cantidad. A los 21 años, por todo lo que le ayudé a guiarlo, a enseñarlo. Fuiste formando. Y él ahorita es un experto a los 21 años. O sea, obviamente yo me doy cuenta con él que podemos cambiar la mentalidad de los niños dándoles la educación financiera. Sí. Y eso es una de mis sueños, una de mis grandes misiones en la vida, que es poder lograr hacer algo para que los niños tengan acceso a este tipo de educación. Que es muy importante, ¿no? Sí. Que nada más pensamos, recibimos un dinero y lo primero quizás que pensamos es gastarlo. Exactamente. El mecanismo perfecto y eso lo aplico con mis clientes y se los digo a mis clientes porque tengo varias empresas y una de ellas es hacer un manejo de empresas, de artistas y empresarios, porque pues varios de mis clientes son artistas. Uh-huh. Pero lo que les comento es, si tú sigues utilizando el dinero como ingreso y lo sacas como gastos y pagas tus impuestos, nunca vas a salir de donde estás en este momento. Uh-huh. Sea que la situación que sea, porque manejando tu dinero como ingreso y egreso no funciona para mejorar ni para ampliar tus finanzas. Pero si hacemos un apalancamiento desde el sistema financiero, empiezas creándote un buen crédito, haces todo con las estrategias que yo les enseño en mi podcast, que aparte es gratis, vayan a Crea Fortunas en cualquiera de las plataformas y pueden aprender todo lo que les digo en episodios, en 3 temporadas que llevo ahorita, voy por la 4ª, y en cada temporada les enseño todo lo que yo te estoy diciendo, todo lo que yo hice, cómo lo hice, qué tienen que hacer. Realmente quiero que todo el mundo lo aprenda y lo estoy dando totalmente gratis. Ahí pueden ir y hacer pues uso de todo lo que les enseño. Claro, porque además no solamente lo estás diciendo como lo leí en un libro o me lo contaron, ¿no? Sino que fue algo que tú viviste y que eso también todavía le da como ese valor agregado, ¿no? Eres como el testimonio. Fíjate que me da risa de que ahora hay muchos gurús y obviamente en TikTok y en Instagram y todos los chavitos hablan de hacer cosas y quizás
ellos las han hecho, quizás solamente están haciendo videos para clics. Yo todo lo que digo lo he aplicado primero en mi persona, lo he, como testigo te puedo decir que funciona. Es realmente en Estados Unidos, si sabes cómo funciona el crédito, los impuestos, el IRS y el sistema bancario, tienes la puerta y la llave para crear tu fortuna. Y todo es legal, todo es perfectamente hecho y está estructurado de tal manera que ¿por qué crees que los billonarios son billonarios? Porque no pagan impuestos, porque se apalancan del sistema financiero, porque todo el dinero que gastan es el de otros, no el de ellos. Sí. Mientras el de ellos está creando 20, 30 o más de porcentaje al año porque lo invierten. Entonces yo tengo, digamos, el know-how de los Jeff Bezos, de los Elon Musk, de Donald Trump, de todos los que tienen una carrera muy, muy, muy forjada y que tienen un equipo muy grande que les hace esto. Bueno, yo lo descubrí en mi persona, a tamaño chiquito, si tú gustas, pero realmente como lo he venido practicando, no lo aprendí en la escuela en Estados Unidos ni en México, lo aprendí de mi abuelita. Eso es lo más impresionante. Claro. Yo estudié otras cosas que no tienen nada que ver con esto, pero al final creo que también venimos con un talento. Cada persona, Dios nos da un talento en específico. Creo que Él me dio a mí el talento de descifrar este tipo de cosas, porque obviamente cuando mi abuelita me enseñó, yo lo llevé a otro nivel. ¿Por qué? Porque tengo ese talento. Entonces creo que es algo que se puede enseñar. Sí, lo pudiste desarrollar y al ver qué es lo que estaba ocurriendo, pues bueno, ya es transmitirlo. Que esto también habla mucho de liderazgo. ¿Tú cómo ves el liderazgo hoy en día? Pues mira, eso también me gusta muchísimo porque me gusta crear, digamos, grupos y personas donde yo les puedo ayudar, les puedo decir lo que estoy haciendo, enseñarles. Y obviamente cuando tú compartes con los demás lo que tú sabes, eres mejor líder que cuando te guardas todo y tú sola te lo llevas. No hay nadie que llegue a la cima solo. Si quieres llegar lejos, tienes que hacerlo con un grupo de personas que tenga tu filosofía o que por lo menos también digan, oye, me gusta lo que estás haciendo, vamos por ese rumbo. Entonces yo creo que me gusta que la gente lo vea como algo que pueden lograr. Por algo creé el podcast, el libro que estoy sacando, que es básicamente lo mismo que hice en el podcast, pero escrito y con un manual al éxito que le llamo, que es, te estoy dando tarea en algunos capítulos para que tú, es que sabes que es la mejor forma de hacer esto también, practicando. Si tú escribes tus números, tu budget, ¿cómo se dice budget? Como tu planeación financiera mensual, todos los gastos. Si tú pones en papel, tu cerebro tiene un mecanismo que lo procesas bien. No es lo mismo decir que hacer. Entonces, creo que eso es una de las cosas que ha ayudado a muchas personas, porque tengo testimonios ya de personas que están siguiendo mi podcast y me dicen, no solamente me abriste la mente, es como que me hubieras abierto algo que no sabía que tenía, y empiezan a crear sus propias ideas y estrategias desde su propia vida actual. Entonces, todo el mundo puede lograrlo. Creo que esto es algo que está diseñado, pero que nadie nos enseña. No viene en la escuela como una materia, y creo que es algo que por eso te digo, quisiera y espero poder lograr llegar al sistema educativo en México. Si me están escuchando y me permiten, yo podría ayudar a los niños que además, a tener un curso financiero. Hace falta. Y creo que cambiaríamos la mentalidad de las futuras generaciones, porque a veces cuando ya tenemos mucho tiempo, nadie nos enseñó cómo manejar dinero. Y casi siempre vivimos al día y no sabemos cómo salir de ahí, y tengo la llave para poder hacerlo. Finalmente, Araceli, ¿cuál sería ese mensaje que le darías a las mujeres, a las nuevas generaciones también, a los que ya tienen toda una trayectoria recorrida, para que justamente vean que es posible alcanzar una meta, es posible ser una persona visionaria, ¿no? Es posible el poder conseguir eso que tienes en mente, llevarlo a la práctica? Es que es disciplina. Lo primero que he visto en experiencia propia es que tienes que estar disciplinado,
para hacer, obviamente es un enfoque, una disciplina y un plan. Si no tienes un plan, cuando yo llegué a Estados Unidos, mi plan era, voy a comprarme una casa. ¿Qué tengo que hacer? Busqué la información. Cuando encontré la información, apliqué la información. Yo tenía que agarrar un crédito que me costó muchísimo, te lo digo en el podcast y en el libro. A veces tú dices, no, por eso no lo voy a hacer. Pero resulta que eso es la puerta para llegar al otro eslabón. Sí. Y a veces te cuesta muy caro, pero es una manera de llegar a la meta final. Entonces tienes que tener disciplina, enfoque y una meta a dónde vas a llegar. Con esos requisitos creo que todos podemos lograr lo que nos propongamos, porque es algo básico, pero es importante porque la mayoría de las personas no somos disciplinadas. Sí. Y es ahí Sin donde duda. cae el no llegar a donde queremos. Pues yo creo que nos quedamos justamente con esto, Araceli. Podríamos quedarnos platicando horas, ¿no?, sobre este tema que es muy importante, tanto educación financiera como el tema de los objetivos que nos vamos a plantear, como el ver todo el abanico de posibilidades que tenemos, porque como lo dices, ¿no? Muchas veces nos cerramos, ¿no? Y decimos, a ver, esto creo que es así, pero no nos salimos, como bien se dice, no nos salimos de la caja, ¿no? Y es justo lo que tú nos invitas a realizar desde tu libro, desde tu podcast. Entonces, pues, muchas gracias por esta pequeña charla y pues compartirnos un poquito de ese éxito que has ido alcanzando, pero dando o a través de pasos firmes. Sí, que correcto. eso también es importante. Muchas gracias, de verdad que hay muchísima información que me gustaría compartir, pero bueno, está ahí en el podcast y va a estar próximamente en el libro, se llama igual Crea Fortunas, con Araceli Villanueva, y espero que ustedes puedan pues aprender un poquito de lo que yo he hecho. Es fácil, la verdad que no es difícil. Compré autos también que todavía a la fecha mi hijo está manejando uno en 20 años con dinero de otros, o sea, y todos del año, y no gasté dinero. Es una maravilla. Cuando entendamos el sistema financiero de todos los países que se manejan muy parecido en Estados Unidos y México, podemos llegar a hacer muchas cosas y vivir plenamente en paz, poca depresión, porque la depresión viene del estrés financiero, los divorcios por el estrés financiero. Hay muchas cosas que se derivan de no tener una vida estable financieramente hablando. Y si lo corregimos, se corrigen muchos problemas en la sociedad. Y bueno, espero que los pueda ayudar yo en algo con esto. Claro, pues tenemos esa tarea, justamente el tener claridad en aquello que queremos, cómo lo podemos cumplir, ver que sí se puede cumplir. Y pues muchísimas gracias por esta entrevista. Gracias. Esto fue Mundo Ejecutivo, esto fue Mujer Ejecutiva Televisión. Y pues estuvimos con Araceli Villanueva León, CEO de ABL Consultants. Muchísimas gracias. Muchas gracias.